Hola, ¿qué tal amigos? Aquí opinando sobre el caso de la tesis plagiada. Hay un aspecto que desde mi punto de vista se les está escapando a todos los medios y sabemos que está muy mal lo que se hizo y lo que ya pasó, porque eso pasó hace muchísimo tiempo. Y es bueno ser académico y estar informado profundamente de temas, o sea, estudiar e investigar sobre áreas de interés, pero sabemos también que las habilidades sociales son necesarias para un buen desempeño al integrarnos a la sociedad. Tuve un maestro que me decía que las habilidades sociales son súper importantes para la vida. Y sí, definitivamente hay que aprender a trabajar en equipo. Pero el extremar o hipervincular esas relaciones que nos lleva al nepotismo, al compadrazgo, pues desembocan en negligencias completamente absurdas, porque no se gobierna tomando decisiones pensando en la gente, no se gobierna pensando en la sociedad, en el contexto social. Les voy a poner aquí cómo se ha ido desarrollando todo este cuento para que sea en contexto real, ¿no? Con las noticias. Porque sí creo que a los medios les ha faltado analizar de fondo las consecuencias de todo esto que está pasando. No lo que ya pasó, pero bueno, vamos a ver todo el contexto. Oportunidad de dar su testimonio. Esto lo leo de la entrevista que publicaste. Tú le preguntas, ¿lo han citado para declarar sobre cómo elaboró la tesis? Y contesta, no, nada. Y agrega, Nada. como dije antes, la lógica lo explica. Toda una persona que se titula después no puede alegar plagio de una obra publicada previamente. No querer asimilarlo o comprenderlo es hacerse pato. Y creo que te lo dijo no una, sino varias veces, Juan Carlos. Así es, sí, fue empático en el sentido de que él publicó su texto 14 meses antes y que es imposible que alguien que lo hace al año siguiente pues pueda aludir plagio. En tal sentido, como tenían a la misma directora de tesis, yo le pregunté que si había la posibilidad de que, como atendía a dos alumnos con el mismo tema, que se pudiera haber compartido algún material. Esto dijo que sí era probable, aunque pues puedes compartir algunas ideas, pero no un texto completo, ¿no? Porque Claro. si te fijas, el texto es idéntico en 90%, en la bibliografía, hasta los mismos errores ortográficos se repiten, ¿no? Entonces, pues sí, la directora de tesis pudo haber compartido algunas nociones, pero no un texto completo, ¿no? Juan Carlos, ¿fue complicado poder dar con el abogado Edgar Ulises Báez? Y una vez que lo contactaste, ¿fue reacio a esta entrevista que te dio? Sí, al principio, pues todo el equipo en el central, pues nos dimos a la tarea de buscarlo, ¿no? Al igual que supongo hicieron la mayoría de los medios, obviamente por las fuentes abiertas que están disponibles, hicimos varios intentos hasta que, pues el sábado, ¿no? Pudimos ubicarlo en Xochimilco. Y sí, la verdad que fue reacio porque tiene, digamos, un carácter complicado. El día de la entrevista, él estaba solo, no sé si él todo el tiempo viva sin familia, pero por lo menos ese día estaba solo, ¿no? Entonces tocamos a la puerta, sin abrir, preguntó quién tocaba, ya nos presentamos y dijo, si son cosas para vender, pues la verdad es que no quiero nada, no puedo levantar. Ok, estamos escuchando una persona que entrevistó por ahí al autor original y bueno, ahorita aquí vamos a escuchar cómo es que se encuentra esta persona. Me refiero a su situación social, económica, etc. 15, 20 minutos. Lo que sí queda claro, a partir de las descripciones que haces en tu trabajo, Juan Carlos, hablas de un hombre con neumonía o que tuvo neumonía, convaleciente de una operación en un ojo, en una habitación o en una vivienda pues bastante precaria. Pues tendría problemas para poder encabezar, tener una defensa frente a estas acusaciones, que si bien supuestamente, o según esta nota del Universal, la Fiscalía ya resolvió la denuncia de la ministra Esquivel, pues digo, no le va a ser fácil defenderse jurídicamente por las condiciones que describes, ¿no? Sí, la verdad es que sí tiene un modo de vida modesto, por lo menos por lo que pudimos observar, por los cuartos sencillos en los que vive, por su manera de vestir, por el lugar donde vive, pues sí es una persona que no se ve que tenga abundancia de recursos, ¿no? Entonces, en caso de enfrentar algún proceso, pues imagino que con los conocimientos que tiene él de derecho, etcétera, pues podría asumirlo, aunque pues sí, enfrentarse a personas influyentes y de ese nivel pues, sería complicado para él, ¿no? Por su situación, aparte él ya está jubilado, nos comenta que a partir de septiembre de este año pudo recibir su jubilación porque durante la pandemia lo tramitó y no pudo completarlo. Entonces, una persona jubilada que al parecer depende de algunas rentas, de algunos cuartos que tiene en su vivienda, pues no creo que vaya a ser sencillo. Ok, entonces, fíjense, está en una situación precaria en donde vive esta persona que fue el autor original. Sí quiero destacar que
pues la señora Esquivel, pues ella es una persona que es muy amiga del presidente porque ha votado en 80% a favor de las propuestas hechas por el Ejecutivo, del presidente al Poder Judicial. Y aparte es esposa de uno de los contratistas consentidos del gobierno federal. Vamos a seguir viendo más contextos sobre esto. Bueno, y de última hora, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón confirma que pues hubo un plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Tras realizar un análisis, la FES Aragón dictaminó que la tesis presentada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho. Este comunicado de la UNAM señala que en relación con la actuación y participación de la asesora en ambos trabajos de... Aquí lo simpático es que esta resolución salió después de que la Fiscalía había dado un dictamen de que el que había copiado era el señor Báez, que luego la FES Aragón salió diciendo que era el autor original. Aquí continuamos con la declaración de la UNAM. No hay reacción de parte de la rectoría de la UNAM y textualmente dicen del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura. El referido comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Moza, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Báez. Yasmín Esquivel finalizó sus estudios y presentó su examen profesional ante el jurado designado, recibiendo el voto aprobatorio de todos sus integrantes para obtener el título que la acredita como licenciada en Derecho. De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General, se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título. O sea, bueno, y aquí que carece la universidad para invalidar un título es algo bastante simpático, ¿no? Como fuera de que lo podamos creer, ¿cómo es posible? ¿Será la primera vez que tienen a un alumno en 40 años que tiene una situación así? Y bueno, aquí el punto que se les está escapando a los medios y que es el fondo de esto, es en que una persona que hizo trampa estaba ya propuesta para ser la presidenta del Poder Judicial, así como AMLO es el presidente del Poder Ejecutivo, ella iba a ser la presidenta del Poder Judicial. ¿Y el autor original en dónde está? ¿En qué tipo de situación está? Es increíble, pero bueno. Tras 6 días de investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que la ministra Yasmín Esquivel Moza no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de licenciatura de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, sino que fue al contrario, por lo que el abogado rechazó la investigación del órgano. La Fiscalía Capitalina refirió que Edgar Ulises Báez Gutiérrez tomó varias referencias y texto del proyecto que comenzó en 1985 la ministra Yasmín Esquivel, quien ayer quedó fuera de la contienda por la presidencia de la Corte. Tras la investigación presentada por la Fiscalía Capitalina, el abogado Báez Gutiérrez rechazó las pruebas. En una entrevista con el medio Eje Central, el abogado Báez sostuvo que no recibió al notario Armando Mastache Aguario, ni a la asesora de tesis Marta Rodríguez, luego de que se afirmó que él habría aceptado en un testimonio que tomó referencias y texto de la tesis de Esquivel Moza, y defendió que él es el autor original del proyecto, negando rotundamente que haya firmado una carta en la que admitió haber retomado el trabajo de la ministra Yasmín Esquivel. También aseguró que la Universidad Nacional Autónoma de México no lo ha buscado tras las investigaciones que realiza, y dijo que por razonamiento deductivo, él es el autor original de la tesis en cuestión. Aquí va el original. Ya te dije que eso es por razonamiento deductivo. Si ella se graduó después que yo, entonces por lógica, si no es hacerse pato. Asimismo, el licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez sostuvo que la lógica lo disipa todo. El que se titula primero, evidentemente, tiene el texto original, expresó. Así es. Antes de que la UNAM dictaminara, pasó esto. O sea, la fiscalía dictamina sin pruebas, sin peritos, al parecer con un documento, una declaración falsa, que todavía no se esclarece bien. Hoy dijeron que parecía que sí la había firmado, no sabemos en qué condiciones. Hoy salió Ciro Gómez Leiva hablando acerca de eso, lo que se me hace verdaderamente increíble. Esto fue hace unos días y la ministra ahí sigue en la Suprema Corte. Hoy, cambiando de tema, hoy sesionó el Pleno de la Suprema Corte y ahí estuvo la ministra Yasmín Esquivel. En la sesión se trataron los puntos programados y nada más. No hubo un solo comentario sobre la situación de la ministra, ni ella hizo ninguna
referencia a la resolución del Comité de Ética de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que ayer confirmó que su tesis de licenciatura es una copia sustancial, así dijeron, de otra tesis de un ex estudiante de la Facultad de Derecho. Tampoco hablaron del tema sus compañeros ministros. El que sí habló del caso fue el presidente López Obrador, que en cierta forma reclamó a la UNAM que no defina claramente si el título profesional de la ministra Yasmín Esquivel es válido o no. El presidente dijo que el rector se lavó las manos y le pasó la responsabilidad a la Secretaría de Educación Pública. El presidente dijo que en los próximos días la SEP resolverá el tema, pero insistió en que es un asunto de politiquería. Más allá de que sea o no un asunto de politiquería, una autoridad universitaria, como es la FES de Aragón, ya determinó, después de revisar el caso, que una ministra de la Suprema Corte de Justicia plagió una tesis para titularse. De ahí la pregunta, en términos sobre todo de decoro, no tanto de legalidad y de procedimientos, en términos de Por dignidad. ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Qué es lo que va a hacer la propia ministra Yasmín Esquivel? La autoridad en fin, competente, correspondiente, dijo que ella. Con todo y todo, ahí anda. Ahí sigue. Vamos a ver este otro detalle. Lo que vemos es que el presidente no tolera la crítica. Nunca le va a dar la razón a un crítico. Así la causa que ese crítico señale sea justa. Como última cosa te digo, ¿qué fue lo que pasó con la señora ministra de la Corte, la señora Yasmín Esquivel? El presidente dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Literalmente dijo eso. Pues sí, y la universidad tiró la primera tesis. Y así vamos viendo cómo el presidente, por proteger a los suyos, es capaz de negar cualquier cosa. Cualquier cosa. Prefiero equivocarme con Yasmín, dijo, que darle la razón a Guillermo Sheridan. Bueno, pues a Sheridan. O sea, prefiero equivocarme y tomar malas decisiones a darle la razón a alguien que no me cae bien. Eso, la verdad, me parece sumamente peligroso. Dieron la razón otros y a la señora Esquivel le espera un negro panorama. La verdad es que sí, el presidente minimizó, busquen la declaración ahí, y palabras textuales que acaba de decir el señor. Aquí les voy a mostrar, porque la verdad es que toda esta situación deja mucho que desear y deja muy mal paradas a muchas autoridades y muchas instituciones que tienen un prestigio y que se ven afectadas por todo esto. ¿Cuáles son las medidas que tomarán las autoridades de la UNAM contra los sinodales que participaron en el examen profesional de Yasmín Esquivel? Sería muy interesante saberlo. Aun cuando se comprobara ese absurdo de que el licenciado Edgar Ulises Báez copió la tesis de Esquivel y la presentó un año antes, ¿cómo van a justificar los sinodales el hecho de no haber realizado una sola corrección al trabajo de la ministra cuando éste les fue entregado para revisión y aprobación? Es evidente que esos sinodales siguen durmiendo en sus laureles. Probablemente están seguros de que no enfrentarán sanciones por parte de la UNAM. Es más, uno de ellos todavía se atrevió a escribir una carta de apoyo a la ministra Esquivel. En efecto, el maestro Javier Carreón Hernández salió a decir que le constaba que la ministra no había cometido ningún plagio. Me pregunto si ese maestro estaría consciente de que, al escribir esa carta, estaba también evidenciando que él jamás le hizo ni una sola corrección a esa tesis. Es más, no fue ni para hacerle ver a Yasmín Esquivel que no había manejado bien el empleo de variables que mencionó en su introducción, pero que no volvió a retomar en todo el resto del trabajo. Los sinodales del examen de Yasmín Esquivel serían tan culpables como Marta Rodríguez Ortiz, en lo que respecta al hecho de hacer posible el plagio de un trabajo de titulación. Y las autoridades de... Tienen a gente haciendo como que trabajan, que hacen investigaciones a modo, recolectan datos a modo para obtener resultados a modo de la gente que está queriendo justificar ciertas acciones. Y toda esta gente gana alrededor de 177,000, 181,000 pesos mensuales. Es obvio que la ministra no puede seguir en la corte por dignidad. Y honestamente lo demás es lo de menos, o sea, quitarle el título, eso no es algo que sea importante, eso ya pasó. Vamos a ver aquí un poquito más adelante. Jamás ha sido del interés de las autoridades de la UNAM. En 2013, la UNAM destituyó a Boris Berenson, académico que plagió sus tesis de maestría y doctorado. Sin embargo, jamás le quitaron los grados de maestro y doctor. El pasado 3 de enero... El exceso de confianza en las personas genera precisamente este tipo de situaciones, porque das por hecho que están haciendo lo que deben hacer y resulta que, pues como ya nadie les revisa, nadie está evaluando, nadie está supervisando sus trabajos. Un dicho muy antiguo es que
orden no supervisada se la lleva la chingada. Literalmente es lo que está pasando ahorita aquí con esta situación. Robles concedió una entrevista a la periodista Azucena Oresti, en donde señala que, si bien no se le podrá retirar el título a la ministra en caso de comprobarse el plagio, se deberían tomar medidas contra la asesora Marta Rodríguez Ortiz. Aquí, cabría preguntarnos qué hizo el doctor Narro para detectar y solucionar los problemas de plagio en la UNAM. ¿Qué hicieron los rectores anteriores para atender ese problema que trae consecuencias nefastas a la sociedad? Más se han preocupado por ofertar otras opciones de titulación que por verificar que las tesis que se producen al interior de la UNAM tengan la calidad de vida. Pero es... ¿Cuánta gente no se ha de haber graduado en una situación similar? Sinodales. Hasta el momento no sabemos qué sanciones podrían enfrentar. El día 5 de enero, el periódico Reforma informó que la Facultad de Derecho investigará a Marta Rodríguez Ortiz. Ojalá podamos tener las respuestas necesarias para esclarecer por qué existen tantas tesis idénticas y también, de paso, saber cómo es que la maestra Rodríguez se presentó ante un notario exhibiendo una carta presuntamente escrita por Ulises Báez, quien días después negó haber enviado cualquier comunicación a esta señora. El 31 de diciembre de 2022, el diario El País sacó una nota en la que se informa que el Comité Académico de la UNAM decía no tener los elementos suficientes para determinar si había plagio en el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Supongo que no se puede molestar a los miembros del Comité Académico en vacaciones y pedirles que atiendan un asunto en el que se está jugando el prestigio de la universidad que les da de comer. Otra instancia que no se salva del escándalo es la Fiscalía de la Ciudad de México. Si bien hace unos días se dijo que la Fiscalía había determinado que Yasmín Esquivel no había plagiado su tesis, lo cierto es que lanzó un comunicado en el que dice que jamás ha hecho tal afirmación. La Fiscalía dice que, por haber prescrito el asunto, no ejercerá ninguna acción penal. Y nosotros, de nuevo, vemos como otra instancia pública se cruza de brazos para investigar y sancionar una conducta tan dolosa como el plagio. Todavía peor, queda el prestigio de la agente del Ministerio Público que, sin contar con dictámenes de investigadores y metodólogos expertos, se atreve a afirmar que la tesis de Yasmín Esquivel es el documento original. Consultaron expertos en grafoscopía y documentoscopía, pero no a un experto en metodología de la investigación, que sería el único que podría aportar un dictamen informado sobre la autoría de una investigación académica. Con estos antecedentes, si yo fuera Edgar Ulises Báez, también tendría miedo de aparecer públicamente, pues en menos de 6 días y con pruebas bastante cuestionables, un agente del Ministerio Público ya lo estaba acusando de plagio. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ¿Qué tal? Bueno, les voy a dejar los links a todos estos videos en la descripción de este video, pero sí quiero que sepan que lo preocupante no es lo que pasó, lo preocupante es lo que pasa hoy, lo que está pasando, que la Fiscalía dictamine y sentencie, y luego salga la autoridad competente a decir otra cosa, lo contrario. No sé si está claro, pero esto está atascado de corrupción e impunidad. Pues, ¿qué podemos esperar, no? Si desde el ministro Saldívar, declarado por él, literalmente por él, en el documental Casés Vallarta, chequen esto. La serie documental de Netflix, El caso Casés Vallarta, una novela criminal, ha revivido un episodio ocurrido hace una década cuando el ministro Arturo Saldívar fue blanco de intimidaciones y amenazas por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, luego de que en 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a la francesa Florence Cassés, detenida en diciembre de 2005, acusada presuntamente de secuestro. El propio Saldívar recordó que fue interceptado por 3 camionetas de la Policía Federal cuando viajaba con su familia. Los 3 agentes le apuntaron con armas largas durante varios minutos. En esa ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública Federal era dirigida por Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos. De acuerdo con el ministro Saldívar, las intimidaciones... Este señor, que ahorita está de moda, él dio su declaración en el documental, pero él nunca denunció. ocurrieron luego de que el 7 de marzo de 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a Cassés. No obstante, solo 2 ministros votaron a favor y se necesitaban al menos 3 votos, por lo que el proyecto fue desechado. Al año siguiente, el 23 Eso fue en 2012, ahora en 2013. 3 de enero de 2013, con 3 votos a favor y 2 en contra, los ministros votaron el nuevo proyecto elaborado por Olga Sánchez Cordero y que determinó la libertad inmediata de Cassés por no haberse seguido el debido proceso. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró en la serie documental producida por Isabel López Polanco y Carla Bucans que más allá de lo jurídico, había una intencionalidad política del gobierno de Felipe Calderón de que esta persona fuera confirmada en su sentencia. En el mismo documental se presenta la versión del expresidente Felipe Calderón, quien rechaza las acusaciones de Arturo Saldívar y se justifica diciendo que salieron a la luz más de 10 años después de los hechos. Porque nunca denunció el presidente Saldívar. No obstante, textos periodísticos confirman que el ministro Arturo Saldívar... Textos periodísticos, por el amor de Dios. Denunció la presión del gobierno de Calderón desde 2013. ¿Qué mensaje nos puede dejar que el ministro no denuncie si sabemos que la primera acción para que se pueda impartir justicia es la denuncia? Si el ministro no denuncia,
¿Qué podemos esperar del sistema judicial? Hoy salen a decir que parece que Báez, el autor original de la tesis, pues parece que sí firmó por ahí unos documentos y no sé qué, pero que no es seguro. Total, que nos dejan en ascuas, ¿no? De que no sabemos quién nos está diciendo la verdad. Hoy mismo salió también el rector de la UNAM a decir que sí, que la señora Esquivel había plagiado la tesis. Y honestamente, me imagino que el sistema completo está infestado de situaciones similares. Desgraciadamente, esa es una de las razones por las que tenemos una eficacia en la impartición de justicia del 3%. Prácticamente no existe la impartición de justicia en nuestro país. Y es algo en lo que debemos poner atención, y es que si a tus manos llega un gran poder, siempre viene con una gran responsabilidad. Debemos pensar siempre en el contexto social, que tus decisiones las hagas pensando en ti, por supuesto, pero también en los demás. De esa forma poder seguir construyendo una sana sociedad. Somos más los buenos, chavos. Se los dejo de tarea ahí para que lo mediten. Gracias. Bye, bye.